tardes, ¿cómo están? Una semana más tomamos el pulso a la actualidad de la ciudad. Esta vez lo hacemos pasando por el puerto de Vigo. Tenemos esta tarde con nosotros aquí en la entrevista a su presidente, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Presidente, conocíamos hace unos días esas alegaciones presentadas por el Concello de Vigo al plan de usos del puerto, donde reclamaba para el Ayuntamiento varios miles de metros entre Bouzas, Beiramar, Arenal y Teis. ¿Qué valoración hacen desde el puerto de esas alegaciones? Bueno, en el puerto hemos recibido 297 alegaciones del plan de uso, de las cuales las hemos agrupado en grupos y realmente son unas 17 alegaciones lo que tenemos. En estos momentos yo creo que lo primero que hay que hacer siempre es agradecer a todas las administraciones y particulares que han mandado alegaciones, porque más que alegaciones yo creo que a veces son cuestiones que vienen a mejorar el plan de uso. Lo que sí, yo creo que lo primero que hay que decir, que aquellas cuestiones que son lógicas y fáciles de hacer, yo creo que no hay problema, y luego nosotros lo que tenemos que garantizar es, al final, que no va a haber un problema en el futuro de funcionamiento del puerto. O sea, ese futuro del puerto tenemos que garantizar que en cualquier actuación que tengamos no pueda generar una crisis de cara al futuro. Creo que nosotros manejamos siempre la palabra diálogo, creo que siempre es importante. Creo que hay que hacer ese análisis. Hay cosas o cuestiones en esas alegaciones que no, por un lado, que no son competencia de la autoridad portuaria. Se hablaba también de peatonizar el túnel, el puente que pasa en Bouzas, eso no pertenece a la autoridad portuaria, pertenece a Costas. Entonces ahí, pues lógicamente no podemos hacer ningún tipo de actuación. Y luego hablábamos de determinadas zonas o lugares de uso más puerto-ciudad o más ciudad, que yo creo que ese enfoque siempre lo tenemos. Hay también una cuestión, a veces es necesario primero un concepto que se llama enajenar para después poder darle un uso ciudadano, y pasa un poco en toda la zona portuaria, no puede ser de una forma directa. Pero bueno, vuelvo a decir, vamos a crear una comisión que va a formar pues, el Departamento de Sostenibilidad, la División de Medio Ambiente, gente de urbanismo de la Autoridad Portuaria, donde vamos a analizar todas estas alegaciones, y yo creo que en unos pocos meses podemos dar traslado y seguir con ese proceso de tramitación, que yo creo que es importante. Y siempre eso, garantizando la continuidad, la supervivencia del puerto y esos 14.000 empleos que hay en la zona portuaria, que no se pongan en riesgo, porque es muy importante. Una decisión, una mala decisión, una decisión muy rápida tomada ahora puede afectar en el futuro del puerto para los próximos años. Sobre esas zonas de las que hablaba el Concello en sus alegaciones, son zonas de no uso estrictamente portuario, pero quedarían bajo normas municipales. Yo no sé cómo lo valoran desde el puerto. Bueno, lo primero, yo creo que en cualquier actuación hay que dar un cumplimiento legal a cualquier actuación. Entonces las leyes están marcadas y está claro, en estos momentos cualquier zona que sea de integración puerto-ciudad, ya el propio bomberos actúan, los propios policía local actúa, o sea, realmente no existe un problema competencial o de actuación, o que haya unas leyes que sean distintas al resto de la ciudad. Lo que sí, por ejemplo, nos pasa en Orillamar, nos pasa en determinados viales, que al final son los viales de comunicación del puerto. Entonces el puerto no nos dejarían desde Madrid ni desde el propio Ministerio delegar nuestras funciones, porque podríamos, por unas decisiones en un futuro erróneas, podrían al final bloquear el puerto o generar un problema. Entonces, incluso desde el propio Ministerio, desde el propio Madrid, nos marca que aquellas vías de comunicación a una instalación crítica como es un puerto tienen que estar siempre bajo una competencia de la propia autoridad portuaria como ente que lo gestiona. Se creará, como bien decía, presidente, una comisión para estudiar todas esas alegaciones. Llevarán meses estudiarla, y una de las bases de la que se hablaba en ese plan de usos del puerto, uno de los pilares que tenían ustedes, era mejorar las relaciones con la ciudad. No sé si a lo mejor valorando, cediendo estas zonas, se podría mejorar esa relación que usted dice que es importante. Yo creo que las relaciones se tienen que mejorar desde el diálogo. Yo creo que la palabra siempre es el diálogo, es el hablar. Creo que eso se está haciendo bien, y yo creo que se marca ahí. Si hay un diálogo y hay un respeto institucional entre las partes, creo que no se trata de una cuestión de cesiones o no. Yo creo que se trata de hablar, de buscar soluciones y buscar mecanismos, y yo creo que va más por ahí que por una parte de movimiento de límites.
Si hablamos de ese plan de usos, esa comisión que va a estudiar las alegaciones, pero ¿cómo son los procedimientos y cuánto podría llevar a que ese plan de usos se aprobara, estuviera validado por las distintas administraciones y se aprobara? Mira, nosotros primero le vamos a dar una prioridad al plan de usos total y absoluta, entonces vamos a intentar que el estudio de las alegaciones sea lo más rápido posible. Intentar integrar las máximas cuestiones o puntos de... yo no hablaría del Concello porque hay el Concello de Redondela, hay asociaciones de defensa de la ría, hay particulares que han hecho alegaciones o comentarios que enriquecen realmente el plan. Yo creo que se trata de una cuestión general, no centrarla en un único sitio, y yo creo que un par de meses tendríamos. Luego el proceso realmente es largo. ¿Por qué? Porque ahora estamos con la tramitación ambiental, no estamos tramitando el plan de uso, sino estamos con la tramitación ambiental de ese plan de uso. Luego vendrá otra vez este debate, se volverá a producir dentro de unos meses pasada la tramitación ambiental, que es lo que va a ser más rápido. Entonces, por desgracia, mínimo 1 año, 2 años nos va a llevar toda la tramitación, debido a que al puerto de Vigo es el único puerto que le han obligado a hacer una tramitación ordinaria ambiental en toda España. Algo extraño, pero que nos ha afectado así, y que así pues al final tendremos un plan de usos que tendrá unas garantías que ninguno tampoco las tenga desde el punto de vista ambiental, y por esa parte lo aceptamos, lo asumimos, lo trabajamos, pero sí que nos encontramos en una situación de competencia distinta a cualquier otro puerto en España. Quizá pueda sentar bases de cara a otro plan de usos de otros puertos de España. Es que es importante también la agilización, la tramitación de las planificaciones, y al final, más que dar unas garantías, yo creo que lo que te provoca es unos retrasos. Entonces, pero realmente que va a ser un plan de usos con una visión de puerto verde, que va a tener en cuenta todas las cuestiones ambientales, que va a tener ese enfoque de integración y de inclusión social, yo creo que sí puede marcar para cualquier plan de usos que se haga en otro puerto, porque tenemos esa visión, y yo creo que sí que estamos haciendo un puerto moderno y con esa visión, y que muchos puertos a nivel de España pues siguen lo que hace el puerto de Vigo y copian lo que hace el puerto de Vigo. Otro pilar de ese plan de usos es que no se prevén nuevos rellenos en el puerto. Sí, incluso algunas alegaciones hablaban de relleno. En estos momentos no se preventan, y lo que estamos haciendo es una utilización máxima de los espacios portuarios. Sí hay que decir, porque a veces se habla de que el puerto está mal utilizadas o hay un mal uso de las instalaciones. No es real, o sea, en estos momentos el grado de aprovechamiento es brutal. Hay una empresa en toda la zona portuaria que está sin uso, pero realmente hay el uso y el aprovechamiento, debido a que es un bien muy escaso, es muy alto. ¿Qué estamos? Buscando un poco más esa eficiencia de si recolocamos las empresas o las ubicamos de determinadas maneras, podemos conseguir pues seguir creciendo y poder aguantar estos crecimientos tan brutales que está teniendo el puerto de Vigo, y que al final hay que decir que cualquier crecimiento del puerto de Vigo está enfocado con empleo, y toda la mercancía que entra y sale de Vigo va vinculada a las empresas de la zona. Es un puerto vinculado a la economía. Hablamos de economía, de mercancías, de tráfico. Hace unas semanas presentaba los datos que llevamos desde 2024. En octubre ya se han superado esas buenas cifras de todo el 2023 en tráficos. Sí, en el mes de octubre hemos batido récords en contenedores, seguimos en coches, en camiones que van a las autopistas de mar. En este noviembre yo creo que vamos a pasar los 5 millones de toneladas, que era el objetivo, o sea, antes de que acabe noviembre vamos a batir ese récord, pero yo quería, por no hablar siempre de esos volúmenes de crecimiento, quería enfocarme en 2 puntos. El otro día leía un artículo sobre el director técnico de Progeco, Francisco Fernández, donde hablaba de crecimiento y hablaba del puerto de Vigo, crecimiento y no morir de éxito. El puerto de Vigo en estos momentos está con un crecimiento en contenedores del orden del 30-40%. Un puerto que tenga un crecimiento por encima de un 10% es casi inasumible. Estamos haciendo un trabajo ingente para poder absorber ese crecimiento, que son 4 años en un único año. Eso está generando muchísimas crispaciones, está generando muchísimos problemas en el funcionamiento. Y entonces nos está ocupando mucho tiempo el intentar solucionar pues, con los transportistas, con los operadores. Y también quiero aprovechar para agradecer
pues a los inspectores de sanidad. La semana pasada los inspectores de sanidad han batido el récord de contenedores que han visualizado o que han inspeccionado. Más de 500 contenedores han visto, había más de 400 el lunes para inspeccionar, más de 100 diarios que estaban viendo, y realmente es que esto esté funcionando bien es por los gerentes de las empresas, por los trabajadores de la autoridad portuaria, por los inspectores de sanidad, o sea, porque todo el mundo, hasta el que maneja la grúa, los estibadores, todo el mundo está implicado en ese objetivo de hacer un puerto eficiente. Y luego otro dato que yo creo que es importante, estábamos en un congreso sobre sostenibilidad de la pesca y analizaba yo los datos de consumo, y el 90% del pescado que se consume en España entra por el puerto de Vigo. O sea, en estos momentos la soberanía alimenticia de España, incluso de Europa, es Vigo. ¿Y por qué es Vigo? Debido a los frigoríficos que tenemos, a esa capacidad frigorífica de más de 800.000 toneladas que tenemos de almacenamiento. Si esas empresas no estuvieran aquí en Vigo, estuvieran en Leixões, estuvieran en Portugal o en otro lugar, toda esa industria y esos 17.000 empleos se acabarían deslocalizando y marchando. Y eso es una de las grandes riquezas que nosotros tenemos que cuidar mucho, y no podemos nunca poner en riesgo la actividad de esas empresas, porque nos estamos jugando hasta el futuro alimenticio del propio país. Hablaba ahora de la actividad pesquera que pasa por aquí, por el puerto de Vigo. Ha caído la pesca fresca y comentaba hace unos días en rueda de prensa que, al igual que en otros puertos, pero sí que ha habido un aumento de la congelada. En congelada estamos más de 70.000 toneladas en lo que va de año. Va a ser un año, yo creo, récord en el movimiento de pesca congelada. También estamos viendo que está habiendo un cambio de tendencia. Barcos que se dedicaban al fresco, parte de su actividad la están dedicando al congelado. Por un ejemplo, el gallo o el rapante, que es típico de nuestras lonjas, un porcentaje muy alto se está congelando y está llegando vía congelado. Está habiendo una tendencia. Realmente la bajada que tenemos en estos momentos y que vamos a tener este año en la pesca fresca también se ha debido al cierre de la pesquería de la sardina. O sea, ahí se ha cerrado hace un mes, son 3 meses, pues 3 meses son 500 toneladas, 600 toneladas de sardina jurel que se descargaba y se vendía en la lonja, que no las vamos a tener. Pero bueno, yo creo que seguimos con ese plan de ruta, ese plan de acción para la pesca fresca. Vigo se tiene que convertir en ese hub de congelado, ya lo es, pero queremos seguir siendo ese hub de pesca fresca. Vamos a invertir más de 15 millones en mejorar las infraestructuras de nuestras lonjas y de nuestro puerto pesquero, y lo que estamos mandando es el mensaje a todo operador, a todo barco, que Vigo apuesta por la pesca fresca y que aquí va a tener un puerto amigo donde puede descargar sus pescados, y nuestro empeño para que esa actividad se mantenga. Es una actividad que le llamamos el puerto de las personas, porque al final genera muchísimos empleos, son casi 4.000, 5.000 empleos vinculados a la pesca fresca, pero empleos de toda índole, y que haya esa unidad, el trabajar con las rederas, que ahora les mejoraremos pues sus instalaciones para la redera, la gente que hace el mantenimiento de esos barcos, los marineros y la formación de los marineros, los mercados y todas las tiendas de pescado que hay, que son 300, 400 personas que van a comprar. Es muy importante que se mantenga esa actividad, porque esa actividad va vinculada a empleos autónomos, a personas, y estamos intentando trabajar con ellos también para ayudarles a solucionar los problemas que tienen y poder aguantar esta situación tan complicada hasta que haya ese cambio de tendencia. Presidente, sigue gran apuesta del puerto por esa economía azul, por esos puertos azules. ¿En qué proyectos están trabajando actualmente? Bueno, estamos trabajando en varios proyectos. Si hablamos desde la parte ambiental, porque la parte de Puerto Verde es algo que me apasiona, estamos trabajando en estos momentos en convertir a la terminal de Bouzas, al puerto de Bouzas, en la primera terminal cero emisiones, en la primera terminal verde de toda España. Estamos trabajando con Naturgy y con UCC para dar suministro de bio-GNL. Es un suministro nuevo, o sea, si el GNL es más ecológico, el bio-GNL ya lo supera. Ya lo supera, va a cero emisiones. Pues va a ser el primer puerto donde haya suministro de bio-GNL, y se va a suministrar a los barcos de UCC y de algunas compañías, que aún va a reducir incluso más la huella de carbono, en darle suministro eléctrico también, y además generado por energías renovables.
También estamos trabajando, y hace pocos días, en poner estructuras y arrecifes en las zonas portuarias, en la ría, para mejorar el ecosistema dentro del proyecto, tanto del Living Port que teníamos en la zona de la Lase con el observatorio submarino, y ahora en breve haremos Peiraos en Bouzas con el gran faro, con el observatorio debajo del mar y las estructuras y los arrecifes de la universidad, pero estamos trabajando en seguir mejorando la zona portuaria. Y dentro de esa parte medioambiental o del cambio climático, uno de los proyectos que lanzaremos es el proyecto Saril, es un proyecto europeo donde estamos analizando cómo afecta el cambio climático a las infraestructuras, a las carreteras, a los puertos, a los aeropuertos. Y es algo que a mí me tiene preocupado, y en breve pues sacaremos un proyecto para ver pues el riesgo de inundabilidad que pueda haber el puerto. Porque el otro día creamos un grupo de trabajo de liderazgo de presidentes de autoridades portuarias, donde también vinieron gente del Ejército, y nos hablaba de lo importante que es analizar aquellas situaciones de riesgo de alto impacto y que tienen una baja frecuencia, pero al final pueden ocurrir, y te puede dar una situación de lluvias torrenciales, unas mareas vivas como hemos tenido y un viento. Pues tenemos que tener analizados cualquiera de estas situaciones de cara al futuro, y eso es lo que vamos ahora a contratar, y estamos dentro de un proyecto europeo para establecer cómo deberíamos gestionar todas estas infraestructuras a nivel europeo para el futuro. ¿Cuándo se podrán conocer esos resultados? Entiendo que aún queda mucho trabajo por delante de análisis, de estudio, pero ¿cuándo podremos saber de esos resultados? Yo creo que los primeros resultados, entre 6 meses y un año, deberíamos... No es tan importante el resultado final, que lo va a ser, sino ya solo el proceso de ir elaborándolo ya es un ejercicio en sí de análisis que ya vale. Entonces podremos ir dando pinceladas, pero en 6 meses deberíamos ya tener primeros datos y cómo enfocar estas situaciones. Y cuando hablamos pues también de la zona orilla-mar, es una zona fácilmente inundable, es una zona de altos riesgos. Yo creo que todas estas cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta, y desde el puerto de Vigo ya llevamos años trabajando, pero en estos momentos pues tendremos las primeras conclusiones, y dentro de un proyecto europeo, un Horizonte 2020 con distintos países, que está también la Universidad de Vigo, que estamos avanzando y que llevamos ya varios meses trabajando en ello. Pues estaremos pendientes de ese estudio. Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer. Y a ustedes también muchas gracias por estar ahí un martes más. Recuerden que pueden volver a ver nuestro programa a la carta en telvigo.com y también a través de nuestras redes sociales. Gracias.